Mi nombre es Sofía Alves y, a los 24 años, mi vida era una compleja red de obligaciones no reconocidas y expectativas desiguales. Yo compartía un apartamento en Lisboa con mi padre, su nueva esposa, Elena, y mi hermano mayor, Pedro. La dinámica familiar, sin embargo, distaba mucho de ser armoniosa, y la semilla de la discordia se había plantado mucho antes de que yo percibiera su gravedad. La ruptura, inevitable, llegó en forma de una exigencia que me obligó a tomar una decisión drástica, dando un vuelco a mi vida y revelando verdades que, durante mucho tiempo, fueron convenientemente ignoradas. Todos los días, el viaje de vuelta a casa era una batalla contra el agotamiento. Trabajaba como analista de contenido en una agencia de marketing digital en el centro de la ciudad. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer, con un café rápido y el metro abarrotado. Pasaba 8 horas frente a un ordenador, creando estrategias, optimizando textos, participando en reuniones interminables. Pero mi trabajo no terminaba al salir de la oficina. Por la noche, en casa, me dedicaba a trabajos freelance, traduciendo documentos o editando textos, todo para generar esa renta extra vital que se había convertido en el pilar financiero de la casa. Yo pagaba las cuentas del supermercado, que no dejaban de aumentar con los hábitos de consumo extravagantes de Elena y Pedro. La factura de la luz, siempre altísima debido a los aparatos electrónicos encendidos todo el tiempo y al aire acondicionado sin moderación, también era mi responsabilidad. Y la hipoteca, yo me hacía cargo de una parte considerable de ella, aunque ellos ni se daban cuenta, o quizás simplemente lo ignoraban a propósito. El reconocimiento, o incluso un simple agradecimiento, nunca llegaba. Mi contribución parecía invisible, una parte natural y esperada de mi existencia allí, como si fuera un apéndice necesario, pero sin valor intrínseco. Aquella noche en particular, el ambiente ya parecía denso al cruzar la puerta. El aire estaba pesado con un silencio inusual, puntuado solo por el crujido de los papeles en las manos de mi padre, que estaba sentado junto a Elena en la mesa de la cocina. Ella, con su semblante habitualmente imponente, tenía una expresión aún más seria de lo normal. Sus ojos grises, que rara vez mostraban calor o empatía, me fijaron con una intensidad gélida. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Necesitamos hablar», dijo ella, con voz tranquila y controlada, pero cargada de una autoridad que siempre me incomodaba y que, a menudo, me hacía sentir como una niña regañada, a pesar de mis 24 años. Un suspiro pesado escapó de mis labios, una sombría premonición instalándose en mi pecho. Me senté en la silla de madera, el cansancio del día pesando sobre mis hombros, un dolor latente en la nuca que parecía hacer eco del peso de mi existencia en aquella casa. Sabía que aquello no iba a ser nada bueno. Elena, con los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que denotaba inflexibilidad y una negativa a cualquier tipo de negociación, continuó, sin rodeos: «Ya eres adulta, Sofía. Si quieres seguir viviendo aquí, tendrás que pagar el alquiler». Fruncí el ceño. El ultraje inicial pronto se transformó en una oleada de frustración. ¿Pagar alquiler? La idea era absurda, un insulto a mi dedicación. Yo ya pagaba tanto. Las cuentas del supermercado, que solo aumentaban con las cenas elaboradas de Elena y los interminables aperitivos de Pedro, pasaban por mi tarjeta. La factura de la luz, con el consumo excesivo de videojuegos de Pedro y las televisiones encendidas en varias habitaciones, también era mi responsabilidad. Y la hipoteca, bueno, yo pagaba una buena parte de ella, un sacrificio mensual que me impedía construir mis propios ahorros. Pero para ella, yo actuaba como si no contribuyera en nada, como si fuera una carga, una intrusa viviendo de favor. Elena, yo ya pago muchas cosas, intenté argumentar, manteniendo la voz lo más tranquila posible, aunque mi indignación crecía rápidamente,
amenazando con desbordarse. Las palabras casi se me rasparon en la garganta, tan difícil era mantener la compostura. Ella negó con la cabeza, un gesto definitivo, impaciente. Eso no importa, esta casa tiene gastos fijos que deben ser cubiertos. Tendrás que darnos una cantidad fija cada mes. Es lo justo. Pedro hace su parte, tú tienes que hacer la tuya. Mi mirada se desvió hacia mi padre, buscando en él algún apoyo, una señal de que intervendría, de que me defendería. Mi padre, que siempre había sido mi puerto seguro en la infancia, que me había enseñado a andar en bicicleta y me había consolado en mis primeras desilusiones amorosas, parecía encogido, con los ojos desviados hacia la mesa, hacia el montón de correspondencia, como si allí encontrara respuestas que no podía darme. Él evitaba mi mirada, y eso dolía más que cualquier palabra de Elena. Papá, comencé, con la voz embargada, ¿sabes cuánto pago ya? ¿Por qué estás de acuerdo con esto? Él suspiró, un sonido débil y resignado que me atravesó el pecho. Elena tiene razón. Sofía, la vida está cara, tú vives aquí, así que deberías hacer tu parte, es por el bien de la familia. Mi corazón se hundió como una piedra en el océano más profundo, arrastrando consigo cualquier vestigio de esperanza que pudiera tener. Mi propio padre estaba de su lado. El golpe fue aún más doloroso porque yo sabía la verdad detrás de la fachada. Ellos creían, a pies juntillas, que Pedro, mi hermano mayor, era el pilar financiero de la casa, el responsable de todos los gastos. Era la narrativa que Elena había construido hábilmente y que mi padre, por comodidad o ceguera, aceptaba. La verdad era que Pedro apenas contribuía, viviendo una vida de ocio, gastando lo poco que ganaba en fiestas y juegos, mientras Elena lo trataba como un rey, elogiando su responsabilidad en cada oportunidad. Era yo, silenciosamente, quien mantenía la casa en pie. Fue en aquel exacto momento, mientras el peso de la traición y la injusticia se abatía sobre mí, que tomé mi decisión. Una extraña quietud me invadió, una claridad helada que me permitió ver la situación sin el velo de la amargura o la desilusión. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de ser vista, de ser valorada, y yo no lo era. Está bien, dije yo, levantándome de la silla con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz sonó firme, desprovista de cualquier emoción. Sir, tengo que pagar el alquiler para quedarme aquí, entonces es mejor que me vaya. No seré una carga ni una fuente de ingresos extra para ustedes. La reacción de ellos fue de sorpresa, un asombro momentáneo que rápidamente se disipó, sustituido por un silencio incrédulo. Probablemente pensaron que estaba faroleando, que no tendría el valor, que Pedro podría encargarse de todo si yo realmente me fuera. Pocos sabían que, al verme partir, una pieza crucial de su tablero estaba siendo retirada, y la torre que ellos creían fuerte pronto se derrumbaría, llevándose consigo la ilusión de estabilidad que tanto valoraban. Esa misma noche, con una determinación fría, hice mis maletas. Cada prenda doblada, cada objeto personal empacado, era un acto de liberación. La vieja mochila de la escuela secundaria, olvidada en el fondo del armario, se llenó con mis libros y cuadernos más queridos. La habitación, que durante tantos años había sido mi santuario, ahora parecía un espacio extraño, deshabitado, desprovisto de cualquier calidez. Dejar la casa debería haberme parecido un nuevo comienzo, un soplo de aire fresco en mis pulmones, una sensación de puro alivio. Sin embargo, una extraña sensación de presagio me acompañaba, como si una tormenta se estuviera formando en el horizonte. El olor a hierba mojada en el jardín, los ladridos distantes de los perros, los sonidos familiares del vecindario, todo parecía amplificado, teñido por la melancolía de la despedida. Arrastrando mi maleta por el pasillo, a cada paso, mi corazón latía con la loca esperanza de que alguien me detendría, que una voz me llamaría de vuelta, que un ¿a dónde vas?
o un hablemos de esto me alcanzaría, pero el silencio fue la única respuesta. Nadie me detuvo, nadie dijo una palabra. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando el fin de una era. Realmente no les importó. Tenía algunos ahorros, un pequeño colchón que guardaba para una emergencia, para un futuro incierto. No era mucho, pero lo suficiente para salir adelante un tiempo, para darme un respiro. Esa noche me alojé en un motel barato en las afueras de Lisboa, en la zona industrial. La habitación era minúscula, la moqueta manchada y la cama dura como una tabla. El aire acondicionado, un aparato viejo y ruidoso, emitía un zumbido irritante que parecía un coro de fantasmas, impidiendo cualquier posibilidad de un sueño tranquilo. Pero, por primera vez en años, tuve paz. No había reproches velados, ni miradas de desaprobación de Elena, ni la asfixiante presión de una responsabilidad financiera que no era mía. Por primera vez, no vivía bajo su techo, y esa simple verdad era un bálsamo para mi alma cansada. El silencio, a pesar del ruido del aire acondicionado, era un regalo. A la mañana siguiente, la ansiedad me hizo tomar el teléfono nada más despertarme. Esperaba ver docenas de llamadas perdidas, mensajes preocupados, pero la pantalla estaba vacía, ninguna llamada perdida, ni de mi padre, ni de Pedro, ni siquiera de Elena. Un suspiro de desilusión, pesado y amargo, escapó de mis labios. Realmente no les importó. El dolor del rechazo era palpable, pero me obligué a respirar hondo y a concentrarme en la nueva realidad. Si ellos no me necesitan, yo tampoco los necesito. Esta era la nueva verdad, una verdad que necesitaba abrazar para seguir adelante, para reconstruirme. Pasó una semana, luego otra. Los días se transformaron en una rutina de trabajo, búsqueda de un lugar más permanente y el descubrimiento gradual de mi propia independencia. Con la ayuda de una amiga del trabajo, Ana, una compañera con la que compartía el almuerzo y algunos desahogos sobre la vida, encontré un pequeño apartamento, un T1 acogedor en un barrio más accesible. Compartir el alquiler con Ana alivió la presión financiera y me proporcionó la compañía y el apoyo que no sabía que necesitaba. No era perfecto, el espacio era pequeño, el baño minúsculo y el vecindario un poco ruidoso con el bullicio de los cafés y el transporte público, pero era mío, era nuestro, era un hogar donde mi presencia era valorada, donde yo no era un cajero automático andante, donde mis contribuciones eran vistas y apreciadas. Empecé a organizar mi vida, a reconstruir mis días en torno a mis propias necesidades y deseos, explorando la ciudad desde una nueva perspectiva. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero, una de mi padre, con el número desconocido en la pantalla. No contesté, rechacé la llamada y dejé el móvil a un lado. Después, otra, y otra. Luego, Pedro me llamó. Los ignoré durante días. La satisfacción de mi nueva libertad me mantenía firme. Disfrutaba del silencio, de la ausencia de dramas, de la paz que había conquistado, pero la curiosidad, vieja y traicionera, finalmente me venció. En el fondo, una parte de mí todavía quería saber qué estaba pasando, quería entender el impacto de mi ausencia. Cuando mi padre volvió a llamar, el número apareció en la pantalla por cuarta vez aquel día. Dudé un largo momento, con el dedo suspendido sobre el botón de contestar. Finalmente, una mezcla de agotamiento y una extraña necesidad de confrontar la situación me hizo pulsar. Sofía, tenemos que hablar. Su voz sonaba tensa, una urgencia que nunca antes había oído, cargada de una ansiedad casi palpable. No era el tono tranquilo y distante que solía usar. Me recosté en la silla de mi pequeña sala, una sonrisa amarga en mis labios. ¿Ahora quieres hablar? ¿Te tardaste? No, él suspiró, un sonido pesado y resignado que se propagaba por el teléfono. Sé que estás molesta, Sofía, y lo entiendo, pero tenemos problemas de dinero. La situación es muy complicada. Casi me eché a reír,
La ironía de la situación era casi insoportable. Entonces, ahora que las cuentas no se pagan solas, ¿tienen problemas? ¡Qué sorpresa! Quizás deberían pedírselo a Pedro, sugerí, el sarcasmo evidente en cada sílaba de mi voz. Sabía que la puya daría en el blanco. El silencio al otro lado de la línea fue mi confirmación. Un silencio pesado, avergonzado, que se prolongó durante varios segundos. Por fin se habían dado cuenta. La fachada de Pedro, el hijo de oro, el supuesto pilar financiero de la casa, se estaba desmoronando, y con ella, la dura realidad de sus vidas financieras. La ilusión que habían construido y mantenido durante años se estaba desvaneciendo, exponiendo la fragilidad de su situación. 2 días después de esa llamada, sonó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Pedro parado. Allí, con un aire derrotado que nunca antes había presenciado. Su cabello, generalmente impecable, estaba un poco despeinado, y su ropa, que antes siempre estaba a la moda, parecía un poco arrugada. Parecía más pequeño, menos imponente. Pensé en ignorarlo, en fingir que no estaba en casa. Durante años, él había dejado que todos creyeran que él era el responsable, el proveedor, el héroe de la familia. Mientras yo me mataba pagando las cuentas, él cosechaba los laureles y los elogios. La ira aún burbujeaba en mí, pero algo en su postura, menos arrogante y más vacilante, una señal de vulnerabilidad que nunca imaginé que poseía, me hizo abrir la puerta. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos, con voz seca. Sofía, escucha, dijo él, con voz ronca, casi un susurro. Metió las manos en los bolsillos del pantalón y luego se las llevó a la nuca, rascándose, un gesto que hacía cuando estaba en apuros o nervioso. Sé que todo se salió de control, pero tenemos que arreglar esto. Las cosas no están bien. ¿Tenemos? Levanté una ceja, desafiándolo. Cuando dices tenemos, ¿quieres decir que tú y Elena están en apuros y esperan que yo lo resuelva de nuevo? Él suspiró profundamente, un sonido pesado y exhausto. Yo no quería que llegara tan lejos. Sé que fue un error. Elena simplemente asumió que yo pagaba y, bueno, nunca dije lo contrario. No fue mi culpa, totalmente. No quería que mamá se peleara conmigo. Solté una risa corta y amarga, sin humor alguno. Pedro, no fue tu culpa, tú la dejaste creerlo. Tú te llevaste el crédito mientras yo hacía todo el trabajo, mientras yo me sacrificaba. Tú te beneficiaste de la mentira durante años, y ahora que las consecuencias han llegado, ¿no es tu culpa? Mis palabras resonaron en el pequeño vestíbulo de mi apartamento, cortantes como cuchillas. Él no tuvo excusa, solo un silencio avergonzado, con los ojos desviados. Después de un largo silencio, finalmente admitió, con voz baja, casi inaudible, están en problemas, Sofía. Con serios problemas. Papá está estresado, apenas duerme. Elena está entrando en pánico. Las llamadas y cartas de cobranza no paran de llegar. No saben cómo manejar las cuentas. Lo están perdiendo todo. Necesitan ayuda, y yo también la necesito. Sofía, no sé qué hacer. Lo miré fijamente, el shock de su audacia invadiéndome. Después de todo lo que me hicieron, después de años de desprecio y explotación, ¿todavía esperaban que yo lo resolviera? Negué con la cabeza, la decisión firme e inquebrantable en mi mente. Ese ya no es mi problema, Pedro. Ya pasé por eso durante demasiado tiempo. Él pareció sorprendido, como si la idea de que yo pudiera vivir sin ellos fuera inconcebible. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad los vas a dejar así? ¿A tu familia? Me mantuve firme, inquebrantable. Ya los dejé, y ahora estoy construyendo mi propia vida, sin el peso de sus problemas. Después de eso, todo se desmoronó para ellos, y se desmoronó rápidamente. Elena intentó mantener las apariencias por un tiempo, con una sonrisa forzada y algunas mentiras que no convencieron a nadie.
pero el efecto dominó ya había comenzado. Empezaron a atrasarse con los pagos de la hipoteca, las cartas de aviso se acumulaban en el buzón. Recuerdo una noche en que se les cortó la luz, sumergiendo la casa en un silencio oscuro que antes yo conocía tan bien. Se vieron obligados a usar velas y linternas, una imagen patética. Pedro, el hijo de oro, dejó de ser el favorito de Elena. Sus justificaciones y excusas ya no eran aceptadas. La ilusión de su responsabilidad financiera, tan cuidadosamente cultivada, se derrumbó. La gente empezó a notar la verdad. Vecinos que antes elogiaban la casa impecable, familiares que los veían como un modelo de familia, amigos que celebraban su prosperidad. Incluso los parientes más lejanos que antes elogiaban a Pedro y Elena por su supuesta gestión impecable ahora cuchicheaban y los miraban con lástima o desdén. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre. Sentía el peso de la responsabilidad aliviado de mis hombros, el aire entrando más fácilmente en mis pulmones, pero una extraña sensación de que la historia aún no había terminado persistía, como una melodía inacabada. Pasó un mes entero sin que me contactaran. Pensé que por fin me habían dejado en paz, que habían aceptado mi ausencia y se habían resignado a su destino. Me equivoqué. Una noche, después de un largo día de trabajo, al llegar a mi apartamento, vi a Elena parada frente a mi edificio. Mi corazón dio un salto, un nudo apretado formándose en mi estómago. De todas las personas, jamás pensé que ella vendría a buscarme, que se rebajaría a ese punto. Ella me vio y se enderezó, pero su postura ya no era la misma de antes. La arrogancia había sido reemplazada por algo más frágil. Su cabello rubio, generalmente perfectamente arreglado, estaba un poco despeinado, y sus ojos grises, antes tan calculadores, ahora cargaban un peso. Sofía, dijo, su voz un mero susurro, casi inaudible, cargada de una inesperada vulnerabilidad. Pensé en darme la vuelta y marcharme, desaparecer en la oscuridad de la noche, evitar cualquier confrontación, pero algo en su expresión, un cansancio profundo que marcaba las líneas alrededor de sus ojos, el estrés evidente en cada músculo de su rostro, una desesperanza casi palpable que la hacía parecer envejecida me hizo detenerme. Era una imagen tan diferente de la mujer que yo conocía, que me obligó a confrontarla. ¿Qué quieres?, pregunté, con voz tan neutra como fue posible, a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en mí. Ella soltó un suspiro profundo, como si se librara de una pesada carga. Necesitamos hablar, es urgente. Crucé los brazos, la ira encendiéndose de nuevo en mi pecho, la llama de viejas heridas volviendo a arder. ¿Hablar de qué, Elena? ¿De cómo me hiciste pagar todas las cuentas de la casa, mientras le dabas a Pedro todo el crédito y los elogios? ¿De cómo me echaste cuando finalmente me cansé de ser tu fuente de ingresos gratuita? Ella apretó los labios, sus ojos evitando los míos, desviándose hacia el asfalto. Eso no fue lo que pasó. Estás distorsionando las cosas. Solté una risa corta y amarga, sin humor alguno, un sonido que reverberó en la noche fría. No, entonces dime, Elena, ¿cuál fue tu versión de los hechos? ¿Qué realmente pasó? Ella vaciló, un silencio incómodo cerniéndose entre nosotras. Por primera vez, no tuvo una respuesta rápida, una réplica aguda, una excusa preparada. Desvió la mirada, buscando palabras, como si las estuviera recogiendo del aire enrarecido, que parecía haberse vuelto más denso de repente. Finalmente, dijo, con voz casi inaudible, cargada de vergüenza, estamos perdiendo la casa, no podemos pagar las cuentas. Recibimos la notificación de desahucio. No me sorprendió, sabía que esto sucedería cuando me fuera. La ausencia de mi contribución se sentiría tarde o temprano, y no tendrían a dónde correr, pero escucharla admitirlo, su voz cargada de una desesperación tan cruda, era diferente. Pedro no puede pagarlo todo,
continuó. Nosotros pensamos que, se detuvo, las palabras muriendo en su garganta, incapaz de articular la suposición absurda que había hecho. Levanté una ceja, completando la frase en mi mente, pero dejándola suspendida en el aire entre nosotras, para que ella sintiera el peso de su propia presunción. Pensaron que me sentiría mal y volvería arrastrándome, que lo arreglaría todo por ustedes de nuevo, que soy su solución a todos los problemas. Ella no respondió, con los ojos fijos en el suelo, como si las palabras debieran ser dichas por ella. Negué con la cabeza, la frustración burbujeando en mí. No es mi problema, Elena, te lo advertí. Intenté hablar, pero nadie me escuchó. Sus ojos se abrieron de repente, una chispa de desesperación encendiéndose en ellos, casi implorando. Sofía, esta es tu familia, no puedes simplemente darnos la espalda. Esa palabra, familia, dolió, porque ella nunca me había tratado como tal. Para ella, yo siempre fui un instrumento, no un miembro. Respiré hondo, controlando la explosión de emociones que amenazaba con dominarme. No, Elena, para ti, la familia no se trata así. Para ti, yo siempre fui solo un cajero automático andante, una fuente de dinero, nada más. Y ahora que me fui, que perdiste tu fuente, ¿te has dado cuenta de que cometiste un error? Ella tragó saliva, con un nudo visible en su garganta, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cometí errores. Sé que cometí errores. Parpadeé. ¿Eso era una disculpa? No. No era un arrepentimiento por lo que hizo, sino por lo que había sucedido a causa de sus acciones. No iba a dejar que la culpa me dominara. Había pasado por demasiado para ceder ahora, para ser arrastrada de nuevo a ese abismo de dependencia y falta de respeto. Espero que encuentres una solución, Elena, dije, con voz fría, pero no voy a volver. Mi decisión está tomada. Le di la espalda y me fui, sin mirar atrás. No oí nada más de ella. Esta vez, lo supe, era para siempre. Salir del hospital esa noche después de visitar a mi padre, fue una experiencia diferente, más ligera, a pesar de la gravedad de la situación. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de las expectativas de mi familia, ni con la culpa silenciosa por no satisfacer sus demandas imposibles. Era libre, pero la libertad, como pronto descubriría, traía consigo sus propios desafíos y una nueva complejidad emocional. De camino a casa, en el silencio del taxi que cruzaba las calles iluminadas de Lisboa, mi mente no paraba de dar vueltas. Mi padre se había disculpado, había admitido que se había equivocado, que había dejado que Elena tuviera demasiado control, que había sido cobarde al no defenderme. La franqueza en su voz, las lágrimas en sus ojos, parecían genuinas. Pero, ¿eso realmente cambiaba algo? ¿Podrían las heridas de años de negligencia sanar con una disculpa, aunque fuera sincera? ¿Podría perdonarle algún día? Y Elena no parecía la misma mujer arrogante y calculadora que yo conocía. Parecía destrozada, derrotada, un fantasma de su antiguo yo. Pero, ¿realmente lamentaba los años de abuso y explotación? ¿O simplemente estaba molesta porque su mundo perfecto se estaba desmoronando, y con él, sus ilusiones de control y poder? Las dudas persistían, un eco constante en mi mente. Aparté esos pensamientos de mi mente al entrar en mi apartamento. El olor a café de Ana me recibió, una fragancia reconfortante que simbolizaba la nueva vida que estaba construyendo. Esta era mi vida ahora, un espacio mío, un futuro mío, y no pensaba mirar atrás. Necesitaba centrarme en mi propia curación y en mi propio camino. Unos días después, estaba trabajando en mi portátil, inmersa en un informe de marketing que exigía toda mi concentración, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje, el nombre papá apareció en la pantalla. Sentí un escalofrío, una mezcla de curiosidad y aprensión. Todavía no había respondido a aquel primer mensaje. El nuevo mensaje decía: Sofía,
sé que no merezco otra oportunidad, y entiendo si no quieres verme, pero te echo de menos. Me gustaría intentarlo, de verdad. Quizás cenar algún día, solo nosotros dos, para hablar, sin Elena, sin Pedro, solo padre e hija. Me quedé mirando el mensaje, el texto brillando en la pantalla, sin saber cómo sentirme. La urgencia y la vulnerabilidad en sus palabras eran palpables. Hace un mes. Lo habría ignorado sin pensarlo dos veces, pero ahora, la rabia inicial se había transformado en algo más complejo, una mezcla de tristeza, compasión y una reticencia a cortar todos los lazos con la única figura paterna que tenía. Suspiré y, para mi sorpresa, respondí, lo pensaré. Es un gran paso, vamos con calma, paso a paso. Esa noche, apenas me había acomodado en el sofá con un buen libro y una taza de té de manzanilla, tratando de relajarme después de un día intenso de trabajo y la avalancha de emociones traída por el mensaje de mi padre, cuando sonó el timbre. Gruñí, irritada con la interrupción. Si es alguien vendiendo algo, juro que, murmuré para mí misma, levantándome, pero cuando abrí la puerta, para mi total sorpresa, era Pedro. Estaba parado allí, con las manos en los bolsillos del pantalón, la mirada un poco perdida, los hombros ligeramente encorvados, una imagen de vulnerabilidad que nunca antes había presenciado. No era el Pedro arrogante y confiado que yo conocía. ¿Qué haces aquí? Fruncí el ceño, sorprendida por su inesperada presencia en mi nueva dirección, que yo no le había dado. Él vaciló, sus ojos desviándose de los míos. ¿Podemos hablar, por favor? Sofía, necesito hablar contigo. Crucé los brazos, mi postura defensiva, la desconfianza aún muy presente. ¿Hablar de qué, Pedro? ¿De cómo dejaste que Elena me tratara como basura durante años, mientras tú te beneficiabas de mi dedicación? ¿O de cómo le hiciste creer que eras tú quien pagaba las cuentas cuando no era verdad, robando el crédito de todo lo que yo hacía? Él suspiró, un sonido pesado de resignación que parecía venir del fondo de su alma, y se frotó las sienes, como si el dolor de cabeza fuera insoportable, un reflejo de su sufrimiento interno. Me equivoqué, Sofía, sé que me equivoqué, ¿vale? Soy un idiota. Me recosté en el marco de la puerta, observándolo, un atisbo de satisfacción al ver su vulnerabilidad, pero también una sensación de extrañeza. Sí, Pedro, te equivocaste, y te equivocaste mucho. Él asintió, con la cabeza baja, la voz casi inaudible. No la corregí porque me gustaba ser el favorito, me gustaba tener las cosas fáciles. Era más sencillo dejar que pensaran que yo era el responsable, el hijo perfecto que se encargaba de todo, sin el peso de la responsabilidad real. Hizo una pausa, con la mirada fija en un punto invisible en el suelo. Las palabras parecían difíciles de pronunciar. Fui un cobarde, Sofía, lo sé, pero cuando te fuiste, todo se vino abajo y me di cuenta de cuánto hacías por nosotros. Nunca debí haberte dejado cargar con todo sola. Fui un hermano pésimo. Lo siento, Sofía, lo siento de verdad. Busqué en su rostro algún indicio de mentira, de manipulación, de alguna intención oculta, pero no encontré. Sus ojos estaban húmedos, una expresión de genuino arrepentimiento y remordimiento que me tomó por sorpresa. Exhalé, el aire parecía pesado, el peso de años de amargura comenzando a disiparse, aunque fuera por un instante. Te tardaste, ¿no crees? Lo sé, admitió, con voz embargada, los ojos llorosos, pero aún así quería decirlo, necesitaba decirlo. Por favor, créeme, por primera vez, no vi al hijo de oro, al hermano arrogante y egoísta que tanto resentía. Vi solo a una persona que había cometido errores, que estaba aprendiendo de las consecuencias de sus acciones de una manera dolorosa. Quizás él también estaba atrapado, como yo, en un ciclo de expectativas y mentiras que lo consumió, y le impidió crecer. Me ablandé un poco,
La pared que había construido alrededor de mi corazón comenzaba a resquebrajarse, permitiendo un atisbo de compasión. Acepto tu disculpa, dije, con voz más suave de lo que esperaba, pero aún firme. Pero no voy a volver, Pedro. Esa vida se acabó para mí. Estoy construyendo algo nuevo. Él asintió, con una mirada de comprensión y quizás incluso de alivio en sus ojos. Lo sé, lo entiendo, solo espero que algún día podamos ser familia de nuevo, de verdad. Sin mentiras, dudé antes de responder. Las palabras pesaban en mi lengua, inciertas sobre el futuro. Ya veremos, quizás no hoy, quizás no pronto, pero algún día. Las cosas necesitan tiempo para sanar. Una semana después, estaba sola en una tranquila cafetería en el centro de Lisboa, saboreando mi café favorito y observando el mundo pasar por la ventana. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas, el aroma a café recién hecho y a pan caliente me envolvían en una burbuja de serenidad. Era un lugar donde podía ser simplemente yo, sin máscaras ni expectativas. Por primera vez en mi vida adulta, no vivía a la sombra de nadie más, no cargaba con los problemas de nadie más, no sentía la presión de demostrar mi valía. Era solo Sofía, y eso, por sí mismo, era más que suficiente. La libertad que había conquistado era un regalo, y estaba decidida a aprovecharla al máximo, sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Mi nueva vida comenzaba ahora, y el futuro, aunque incierto, parecía más brillante y lleno de posibilidades que nunca. El viaje sería largo, pero estaba lista para recorrerlo, un paso a la vez. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.